Wilson Soto presente. Gracias, congresista Soto. Congresista Muñante Barrios. Presente. Gracias, congresista. Congresista Flores Ruiz. Secretaria técnica, ya contamos con el... Sí, señora presidenta, tenemos 4 congresistas conectados. Y el congresista Flores Ruiz lo vemos conectado, pero no responde al llamado. Vamos a comunicarnos por interno. ¿Contaría usted con el quórum para iniciar la sesión, señora presidenta? Por el chat el señor congresista Flores Ruiz manifiesta su asistencia. ¿Cuenta usted con el quórum reglamentario? Gracias. Conforme sigue informado, se cuenta con la licencia del congresista presidente de la comisión, el señor Gustavo Cordero Yontay, por lo que en mi calidad de vicepresidente conduciré la presente sesión. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:56 horas del día martes 28 de marzo del presente año en la sala de sesiones Luis Bedoya del edificio de comisiones, Víctor Raúl Aya de la Torre, el Congreso de la República, a través de la plataforma Teams, se da inicio a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación de Perú a la OECD del periodo anual de sesiones 2022-2023. A continuación, procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. Aprobación del acta. Se solicita la aprobación del acta de la 15ª sesión ordinaria desarrollada el día 7 de marzo del 2023 y del acta correspondiente a la 16ª sesión ordinaria llevada a cabo el 14 de marzo del presente año, las mismas que han sido alcanzadas junto con la citación. Si algún congresista desea formular alguna observación a las actas, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones, pasamos a la votación nominal por ambas actas. Señora Secretaria Técnica, si vas a proceder a verificar la votación nominal. Sí, congresista Amuruz Dulanto. A favor. Gracias. Congresista Cortés Aguirre. Congresista Cortés Aguirre. Congresista Flores Ruiz. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Congresista Soto Palacios. Congresista Cortés Aguirre. Gracias. Congresista Soto Palacios. El congresista Flores Ruiz manifiesta su voto a favor por el chat. Congresista Soto Palacios.
Han sido aprobadas las actas, señora presidenta. Gracias, secretaria técnica. Se tiene por aprobada el acta de la 15ª sesión ordinaria desarrollada el día 7 de marzo de 2023 y el acta correspondiente a la 16ª sesión ordinaria llevada a cabo el 14 de marzo pasado sin observaciones. Ambas actas han sido aprobadas por unanimidad. A continuación, pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos enviados y recibidos por la comisión del 1 al 23 de marzo del presente año. Si algún señor o señora congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la secretaria técnica de la comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, puede hacerlo en este momento. No habiendo solicitado el uso de la palabra de ningún que se ha recibido. Señores congresistas, se hace de su conocimiento que se ha recibido el oficio REDAE número 30A/90 del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicándonos que la Red Parlamentaria Global de la OSD realizará una próxima reunión el 4 y el 5 de abril del presente año en la ciudad de París, Francia. Asimismo, a través del oficio RACMP número 30A/113, nos hacen llegar el proyecto del programa y nos informan que excepcionalmente se habilitará la participación virtual. Cabe señalar que las reuniones de la OSD se realizan indefectiblemente en idioma inglés o francés, por lo que se deberán tomar las previsiones del caso. En ese sentido, a fin de realizar de manera oportuna las coordinaciones para su registro, agradeceremos nos hagan saber su disponibilidad para participar de manera virtual en la indicada reunión. En respuesta a nuestra invitación formulada al Ministerio de Educación, hemos recibido el oficio número 173/2023, Minedu/DM de fecha 27 de marzo de 2023, mediante el cual el ministro de Educación dispensa su asistencia y solicita se reprograme su invitación para el día martes 11 de abril a las 9 horas por motivos de fuerza mayor. Se atenderá su pedido. Si alguno de los congresistas tiene algún informe, puede hacerlo en este momento. No habiendo informes, pasamos a la estación pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo pedidos, pasamos a la estación de orden del día. Estimados colegas congresistas, en el orden del día tenemos programada la presentación y exposición del ministro de Producción, el señor Raúl Pérez Reyes Espejo. El día de ayer, lunes 27, se ha recibido el oficio número 425/2023, produce/SG, mediante el cual nos comunican que ante la emergencia nacional por desastres de gran magnitud, el ministro de la Producción se encuentra en Lambayeque, atendiendo dicha situación, por lo que serán los señores viceministros quienes lo representen e informen sobre los siguientes temas. A. Acciones implementadas según las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, participación en sus comités. Y B, información sobre los avances según la hoja de ruta aprobada por la OECD y el nivel de cumplimiento medible en porcentajes. Damos la bienvenida a la viceministra de Pesca y Acuicultura, la señora Úrsula León Chempén, y al viceministro de MIPE
e Industria, el señor Javier Dávila Quevedo, y les concedemos el uso de la palabra. Muy buenos días, señora presidenta, con su venia. Primero, traer el saludo a usted y a los miembros de esta comisión especial del señor Raúl Pérez Reyes, ministro de la Producción, quien lamentablemente no ha podido estar el día de hoy en esta convocatoria debido a la emergencia que se está viviendo en estos momentos en el norte del país. Él se encuentra en este momento brindando el apoyo y la articulación en el gobierno regional de Lambayeque y por ese motivo no ha podido estar. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a quien habla, viceministra de Pesca y Acuicultura, y al viceministro de MIPE e Industria, el doctor Javier Dávila Quevedo. Señora presidenta, pasamos de acuerdo a la convocatoria a poder exponer brevemente los dos puntos que nos han solicitado el día de hoy informar. Uno, referido a las acciones implementadas según las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la participación en sus comités. Y como segundo punto, la información sobre los avances según la hoja de ruta por OCDE, medibles en porcentajes. Si están teniendo la presentación a la vista, pasamos a ver los antecedentes. Secretaria técnica, no se ve la presentación. Sí. Ahora sí, señora presidenta. Unos minutos estamos en el centro de contacto. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí. Sí, ya se puede ver. Muchas gracias. Okay. Vamos a dar breves alcances sobre los antecedentes. La participación del Ministerio de la Producción en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. El proceso de adhesión requiere seguir algunos pasos. Como ustedes bien conocen, primero es la invitación de la OCDE a iniciar el proceso de adhesión. Luego, la adopción de la hoja de ruta. Luego continúa el proceso de preparación del memorando inicial, etapa en la cual nos encontramos. Luego la evaluación en los comités técnicos de la OCDE, la evaluación en los comités sobre cambios en la legislación, políticas y prácticas, el dictamen formal de los comités dirigido al Consejo de la OCDE, la decisión final del Consejo sobre la aprobación de la membresía, la firma del acuerdo de adhesión entre la OCDE y el Perú, el depósito del acuerdo de adhesión y finalmente el país se convierte en miembro pleno. Produce será evaluado por el Comité de Pesca de la OCDE como parte de la implementación de la hoja de ruta para la adhesión del Perú a la OCDE. Colaboramos en la elaboración del memorando inicial, con la evaluación de 8 instrumentos legales. Entre ellos, 6 contienen recomendaciones sobre MIPE e Industria y 2 sobre productos químicos y prácticas de laboratorio. Actualmente, la OCDE no cuenta con instrumentos en materia de pesca. Sin embargo, hemos iniciado el relacionamiento con el Comité de MIPES y Emprendimiento de la OCDE, por lo que se prevé la participación del Perú en la publicación que hará la OCDE sobre las perspectivas de pymes y emprendimiento 2023. El proceso de adhesión del Perú a la OCDE se encuentra en la etapa 5, que es la elaboración del memorándum inicial del Perú, que será entregado a fines de marzo al secretario general de la OCDE.
En esta etapa se requiere el análisis de los sectores competentes respecto a los diferentes instrumentos legales de este organismo. Muchas gracias, Presidenta. Sobre la participación propiamente dicha de producción en los comités de la OCDE. Aquí tenemos las reuniones preparatorias con el Comité de Pesca. Hemos tenido reuniones virtuales de presentación de la agenda de trabajo del comité. Esto fue llevado a cabo el 19 de julio del año pasado. Luego ha habido una reunión presencial con el comité sobre la futura evaluación de producción. Esto fue el 25 de agosto del año pasado. Posteriormente, hubo el envío de aportes sobre el estudio de apoyo gubernamental a la pesca y su impacto en la sostenibilidad del sector. Esto se dio en septiembre, se llevará a cabo en septiembre del 2023. Luego, sobre la 130 reunión del Comité de Pesca, realizada el 29 y 30 de noviembre del 2022 en París, en Francia, Producción participó de manera remota, compartiendo los avances tanto de FONDEPES para la implementación del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la eliminación de las subvenciones a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Sobre el informe de la OCDE sobre la pesca 2024, Producción ha desarrollado los cuestionarios del Comité sobre Estadística Pesquera para la elaboración del informe 2024. Esto se dará en este mes, marzo del 2023. Señora Presidenta, con su anuencia doy pase a nuestro viceministro de Pesca e Industria para que continúe con la segunda parte de la presentación. Gracias. Buenos días, señora vicepresidenta. Sí, la labor que viene haciendo el Ministerio de la Producción en esta parte de incorporación viene teniendo una carga importante sobre el lado de MIPE e Industria, que es el sector al cual yo represento. Y en ese sentido, ¿no? Estamos trabajando en participar de manera virtual en la cuarta sesión del Comité de Pequeña y Mediana Empresa y Emprendimiento, que se realizará mañana y pasado, ¿no? Donde participaremos para revisar los avances de las políticas en cadenas de valor, digitalización, eficiencia energética de pymes, entre los principales, que justamente se ajustan a las líneas o a los ejes prioritarios que tenemos desde el Ministerio de la Producción como tareas que estamos trabajando de cara a este periodo de gobierno. Se prevé tener participación en la reunión ministerial en el Comité de Pymes de Emprendimiento que se realizará a fines de junio en París, Francia, para brindar aportes a la declaración ministerial en los temas vinculados a la sostenibilidad, eficiencia energética y generación de cadena de valor, que son los elementos importantes que van a permitir justamente dinamizar el sector productivo del país. Participamos también en la recomendación sobre financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, donde hemos realizado una evaluación favorable de la propuesta de nuevo instrumento legal de la OCDE para facilitar el financiamiento de las MIPES. Como sabemos, ¿no? Las pymes necesitan permanentemente financiamiento, el dinero de financiamiento fundamentalmente capital de trabajo para poder crecer. Y la OCDE tiene claramente estos lineamientos de los cuales nosotros queremos trabajar conjuntamente para aprovechar las nuevas orientaciones que se puedan tener. ¿Qué acciones implementadas por Produce para el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE? En primer lugar, respecto a la declaración sobre el aumento de la productividad para un crecimiento inclusivo, hemos recibido 8 recomendaciones vinculadas a temas como desarrollo productivo, crecimiento inclusivo y sostenible y digitalización de la economía. En ese sentido, hemos implementado un conjunto de acciones,
La más importante es la Política Nacional de Desarrollo Industrial, que se publicó a finales del año pasado, donde se incorporan todas estas acciones que estamos implementando. Asimismo, el programa de apoyo a clúster, que es un programa de financiamiento para la consolidación y desarrollo de clústeres productivos, sobre todo a nivel de las regiones. Y estamos avanzando en la implementación de un instrumento de modernización de los mercados de abastos. Nosotros en el país somos a nivel Latinoamérica, inclusive a nivel mundial, una de las economías con mayor nivel de mercados de abastos, ¿no? Entonces es ahí donde se genera una gran oportunidad de trabajo, de mejoramiento y de mejora de la gestión, sobre todo en los mercados, para garantizar la inocuidad de los alimentos que son perecibles, como todos sabemos. Respecto a las recomendaciones sobre economía social y solidaridad e innovación social, nos han dado 33 recomendaciones, de los cuales figuran los temas de transformación de las organizaciones de economía social, igualdad de género, y ahí estamos trabajando fuertemente con el modelo asociativo, con el tema de cooperativos. Hay en el Congreso en este momento una propuesta legislativa de mejoramiento de la ley cooperativa. Nosotros estamos trabajando para hacer propuestas de mejora a esta iniciativa, pues consideramos que el modelo cooperativo es un modelo absolutamente inclusivo, que posibilita inclusive perspectivas de mejora de género o de trabajo de equidad de género, que nos va a ayudar a que las pequeñas unidades productivas puedan tener mejores niveles de competitividad y productividad. Entonces, es importante trabajar esa norma. Esperemos que en los próximos meses pueda el Congreso terminarla aprobando. Respecto a la recomendación del Consejo sobre políticas de MIPES y emprendimiento, hay 15 recomendaciones que buscan más que nada alinear las políticas de las pymes y emprendimiento entre los niveles gubernamentales, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando sostenibilidad por un lado, a través de la economía circular, que es un modelo de gestión productiva o gestión del modelo productivo que permita justamente ser más eficiente y ser más amigable con el ambiente, utilizando o reciclando, reparando, reutilizando, entre otros aspectos. Adhesión a cadenas globales de valor, tanto nacionales como locales. Desde el Ministerio de la Producción estamos articulando y estamos desarrollando un programa de rutas productivas donde vamos a priorizar un conjunto de productos y generar cadenas de valor desde el agro hacia el consumo interno o el sector exportador. Como ejemplo, estamos mirando el desarrollo de la cadena del café, ¿no? Donde vamos a hacer intervenciones no solamente para incentivar la buena producción del café, sino incentivar el consumo interno, ¿no? Incentivar el turismo vivencial con visitas a las fincas, a las cooperativas productoras de café, y luego hacer maridajes alrededor del café. Son acciones que estamos trabajando conjuntamente con lo que ya mencioné, el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Desarrollo Industrial. Respecto a la declaración sobre el fortalecimiento de MIPES y emprendimiento para productividad y crecimiento inclusivo, hay 10 recomendaciones con políticas eficaces para el crecimiento sostenible, inclusive y participación de las MIPES en la economía. Y ahí hay trabajos interesantes como la ruta productiva exportadora, que se viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior. Se han ido identificando oportunidades de regulación de mercados. Estamos implementando algunas normas que desde el Congreso se han dado en favor de las MIPES, como por ejemplo el tema de compras públicas, ¿no? Y ahí estamos organizando algunas actividades para acelerar justamente y hacer que sobre todo las MIPES de las regiones puedan ser incluidas en este proceso de compras y puedan generar reactivación, dinamización y recuperación de su actividad productiva. En cuanto a la Declaración Ministerial de Estambul sobre el fomento y crecimiento de las MIPES innovadoras y competitivas internacionalmente, 4 recomendaciones que se centran básicamente en la reducción de barreras de acceso a las MIPES a mercados globales y acceso a financiación. Y aquí estamos trabajando, ¿no?, con Impulsa Perú, que es una ley que se aprobó también con el apoyo del Congreso,
donde van a haber 2.000 millones de fondo de garantía que permita a las MIPES acceder a capital, sobre todo para capital de trabajo que les permita desarrollarse. Y a su vez hemos trabajado dos elementos importantes. La hoja de ruta para la industria de ingredientes alimentarios y la de proveedores tecnológicos para la minería. Con eso estamos integrando a las MIPES a cadenas de valor y estamos diseñando, ¿no?, diferentes programas de acceso al financiamiento a las diferentes cadenas de MIPES que están pasando por momentos complicados, de tal manera que se les pueda ayudar a recuperar su actividad. La decisión, recomendación del Consejo como cumplimiento de buenas prácticas del laboratorio. Ahí estamos trabajando, ¿no?, con el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, que es el ente rector de estos temas, para buscar las certificaciones de laboratorios, la acreditación, que eso es un factor importante que va a permitir la competitividad de las empresas que necesitan estas certificaciones, ¿no? Cada vez en el comercio mundial ya las barreras de acceso no son los aranceles, sino son fundamentalmente las acreditaciones y las certificaciones. Entonces, esas certificaciones de calidad o que muestren la inocuidad de los productos son cada vez más necesarias, y ahí hay que generar un trabajo fuerte de acreditación de laboratorios, que es una de nuestras deficiencias todavía en el país, pero tenemos que trabajar inmediatamente y de manera célere. Respecto a la decisión del Consejo relativo a la aceptación mutua de datos en la evaluación de productos químicos, sí ya se está trabajando justamente en adoptar esta recomendación a través de un programa nacional de monitoreo desde el INACAL. Y finalmente, ¿no?, los avances en la hoja de ruta para la adhesión de Perú a la OCDE, como ya lo dijo la viceministra León, estamos en este momento en la etapa de confección del memorándum inicial, de lo cual Produce ha remitido a la ficha de los 8 instrumentos, tanto a través del viceministerio como el INACAL, sobre el cumplimiento de estas recomendaciones de la OCDE. Mientras tanto, en pesca no existe, como ya se mencionó, esta necesidad. Recién va a participar el sector pesca desde la actividad 6, que es la que se espera iniciar en los próximos meses, una vez aprobado este memorándum inicial. ¿Cuáles son las fichas de los 8 instrumentos en materia de MIPE Industria? Ha sido la declaración sobre el aumento de la productividad para un crecimiento inclusivo, recomendaciones sobre economía social y solidaridad e innovación social, recomendación del Consejo sobre políticas de MIPES y emprendimiento, declaración sobre el fortalecimiento de las MIPES y el emprendimiento para la productividad, declaración ministerial de Estambul sobre el fomento y crecimiento de las MIPES, y la Carta de Bolonia sobre políticas de las pymes. Todos estos instrumentos están muy vinculados y muy de la mano con la Política Nacional de Desarrollo Industrial. Por lo tanto, creemos que estamos ahí muy alineados con los requerimientos que tiene la OCDE, y no deberíamos tener problemas de hacer los ajustes y hacer, digamos, las mejoras que se quedan permanentes, pero estamos en esa línea. Probablemente algunas de esas mejoras van a requerir algún instrumento normativo, y ahí esperamos trabajar a la mano con esta comisión en el Congreso de la República para acelerar estas propuestas normativas, porque son para el bien de las MIPES, para el bien del país y de nuestro camino para el ingreso a la OCDE. Y las dos últimas son las recomendaciones para buenas prácticas vinculadas a los temas químicos, que es un tema sumamente importante, dado que los productos químicos son fiscalizados, son regulados por el potencial mal uso que se pueden tener por malas actividades. ¿Cuáles van a ser nuestros próximos pasos? No, básicamente, de acuerdo a la hoja de ruta, una vez que se haya presentado el memorándum inicial, habrá una fase de recopilación intensiva de información, de intercambio y análisis de lo que se ha presentado por parte de la Secretaría, y ahí nos va a dar un informe de referencia que apoyará el estudio del comité. De ahí sí diríamos que pasamos al proceso formal ya de acciones
concretas para poder implementar nuestro tránsito hacia convertirnos en una economía ODE. Este informe elaborado por la Secretaría es la base de los debates en los diferentes comités. Pueden haber varias rondas de diálogo y debates entre los miembros de la ODE. Y ahí sí vamos a entrar en una participación muy intensa, tanto de los comités de pesca como el comité de MIPE y emprendimiento. Nos van a hacer recomendaciones para adoptar la legislación política sobre las prácticas, como ya les mencioné, y ahí sí vamos a tener que tener un trabajo muy alineado entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder sacar adelante las normas que se pudieran requerir. Adicionalmente, y es importante, es que a partir de este momento sí vamos a poder tener diferentes formas de apoyo de los países miembros de la ODE como asistencia técnica para acelerar este proceso. Desde INACAL, que es la parte que tiene que ver con las acreditaciones de laboratorios, ya se está trabajando en el diseño e implementación del Programa Nacional de Monitoreo de conformidad con los principios de buenas prácticas del laboratorio. Se está trabajando o se va a realizar un estudio comparativo entre los principios de buenas prácticas del laboratorio de la ODE y las buenas prácticas de los diferentes sectores, de tal manera que vayamos armonizando, homogeneizando y homologando estas buenas prácticas y poder estar alineados a las exigencias de la ODE. Y eso es muy importante, no solamente por un tema ODE, ¿no?, sino como país. Nos estamos elevando el nivel y la valla de las exigencias para tener realmente productos de calidad. Capacitar al personal involucrado en esta implementación de las buenas prácticas y luego, ¿no?, solicitar reconocimiento y aceptación y adhesión a la aceptación mutua de datos de la ODE. Con eso estaríamos prácticamente acreditando y homologando nuestro nivel de laboratorios en el país. Bueno, esas son las acciones que venimos trabajando desde el Ministerio de la Producción y quedamos llanos a las preguntas o comentarios que la representación nacional pueda hacernos. Muchísimas gracias a la vicepresidenta de Pesca y Acuicultura, la señora Úrsula León, y al viceministro de MIPE e Industria, el señor Javier Dávila, por su exposición. A continuación, le ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir en alguna pregunta a nuestros invitados. Bueno, desde la presidencia, nosotros tenemos algunas consultas. Señora viceministra de Pesca, dentro de las recomendaciones de la OECD se recomienda la aplicación de políticas y prácticas de gestión sostenible y queríamos saber qué políticas de gestión pesquera sostenible se está aplicando a la fecha. Y al mismo tiempo, un problema mundial es la pesca ilegal, ¿no? Y acá en el Perú sufrimos mucho de eso. Y en el marco de las recomendaciones de la OCDE de la gestión de pesca sostenible, ¿qué medidas se están implementando para reducir la pesca ilegal? ¿Cuáles son las acciones implementadas para su reducción y posterior eliminación? Datos cuantificados, porcentaje de reducción en comparación del año 2021 al 2022. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, sobre las políticas de sostenibilidad que viene implementando el sector, y en este caso el Perú, relacionados a lo que es pesca, bueno, nosotros tenemos una política muy fuerte de seguimiento de las diversas pesquerías. Tenemos un Instituto del Mar del Perú que hace los estudios científicos para el seguimiento a las diversas pesquerías, evitando así la sobreexplotación de los recursos pesqueros y los recursos hidrobiológicos en general. Nosotros aplicamos la ley de cuotas, aplicamos las acciones relacionadas a las vedas de los productos hidrobiológicos. La comunidad pesquera en general
digamos, está muy comprometida con el cuidado de los productos hidrobiológicos y por eso, ligado a esta política de conservación de los productos hidrobiológicos, es que va ligada la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, porque esto viene a ser un flagelo que atenta contra toda política de sostenibilidad en lo que es la pesquería en el Perú. Justamente para el hecho de abundar en lo que son acciones contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, se conformó una comisión multisectorial en la cual formaban parte todos los actores en el Perú que tienen que ver con la lucha contra la pesca ilegal. Es decir, no solamente el Ministerio de la Producción, sino también la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, SUNAT y Ministerio del Ambiente, entre otros. La idea era poder articular las acciones que se llevan a cabo desde los diferentes sectores. Desde el Ministerio de la Producción, nosotros tenemos a cargo la supervisión y fiscalización, pero solamente la acción fiscalizadora es insuficiente al momento de realizarse, por ejemplo, la intervención ante una captura ilegal, porque esto tiene que pasar a la Fiscalía para que se puedan iniciar las acciones de las denuncias penales contra los delitos contra el medio ambiente o los que correspondan, y también las sanciones, no solamente administrativas, sino judiciales a quienes infringen las normas. Entonces, en este sentido, se han venido sosteniendo una serie de reuniones y adicionalmente venimos cumpliendo con los acuerdos de MERP para poder implementar las acciones a nivel internacional, porque esta no solamente es una lucha del Perú, sino que debemos estar involucrados los países de la región. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con Ecuador, que se vienen implementando en materia de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, porque es importante que a nivel regional los países actuemos en forma conjunta, ya que los recursos hidrobiológicos están en todo nuestro litoral y estas acciones delincuenciales se llevan a cabo en diferentes zonas de nuestro país y sobre todo poder controlar aquello que se lleva a cabo en las fronteras, y para eso tenemos que articular acciones con los países vecinos. Sobre los porcentajes que usted me refiere, nosotros tenemos definido dentro de nuestras políticas la cantidad de fiscalizaciones que se hacen, teniendo para este año un incremento del número de fiscalizaciones que se van a realizar en el 2023, justamente para promover una cultura de sostenibilidad en nuestros recursos hidrobiológicos y luchar contra la pesca ilegal. Eso está dentro de nuestros planes operativos y también así dentro del presupuesto del sector para el 2023 que se sustentó el año pasado y que fue aprobado para ser ejecutado este año. Gracias. Muchas gracias, viceministra. Al viceministro de MIPES queríamos consultar cómo se protege y fortalece la industria peruana frente a las importaciones, porque sabemos que muchas veces son las beneficiadas y no son las nacionales. Nos comentó sobre la ley de la modificación de la MIPE, ¿no? del 40% de las compras públicas, que ahora son manufactureras nacionales. Esa es una. ¿Y qué otras recomendaciones nos podrían dar para que desde el Congreso nosotros podamos continuar luchando, ¿no? Para que se fortalezca la industria peruana? Sí, ahí hay varios aspectos, pero deberíamos comenzar a explicar una de las deficiencias y por lo tanto uno de los desafíos que tiene la industria nacional, ¿no? Tenemos serios problemas de productividad en la mayoría de los sectores. Uno de los sectores más golpeados es el sector textil confecciones, donde se enfrenta a varios problemas, ¿no? El primer problema es un problema de productividad, ¿no? Un segundo problema es cierto, una enorme competencia desde el exterior, sobre todo en los países asiáticos, donde se puede estar configurando problemas de competencia desleal.
¿no? Entonces ahí hay que trabajar para mirar realmente dónde están los problemas, dónde se pueden haber las oportunidades de mejora. Un tercer problema vinculado al tema de la productividad en algunos sectores es que nuestra producción es de muy bajo nivel de inclusión tecnológico. ¿Qué quiere decir? Son productos básicos. Al ser productos básicos, por un tema de desarrollo de otros países y niveles y capacidades productivas, producen muchísima más cantidad, por lo tanto terminan siendo más baratos. Entonces hay un conjunto de elementos donde hay que trabajar de manera integral. Desde el Ejecutivo estamos mirando un conjunto de acciones de corto y mediano plazo que permita justamente generar un cambio estructural en las industrias, en los sectores que están siendo más afectados y que puedan volverse competitivos. Uno de ellos es mirar el trabajo de las cadenas de valor, ¿no? Porque no necesariamente se tiene que seguir haciendo lo mismo que tenemos que hacer. O sea, muchas veces nosotros pensamos querer hacer todo y llegar al mercado cuando no tenemos las condiciones competitivas. En el mundo moderno, en la economía mundial, lo que se hace es insertarse a cadenas de valor. ¿Qué significa esto? Vincularse en alguno de los segmentos donde podamos ser eficientes y podemos colocar nuestra parte de los productos. Un ejemplo que yo lo recogí cuando se iba a iniciar las negociaciones del TLC con Estados Unidos a partir de una experiencia de un empresario mexicano que era exitoso en México produciendo la lámpara, los focos de luz, ¿no? Y que dominaba el mercado. Una vez que se hizo el TLC con Estados Unidos y Canadá, que es uno de los primeros grandes TLCs que se generaron a nivel mundial, ¿no? Él decía, yo ya no tengo oportunidades, ya no voy a poder producir, voy a quebrar, voy a ver a qué me dedico. Y se encontró de que su oportunidad ya no era hacer focos, sino trabajar los filamentos que tienen todos los focos, todas las luminarias. Y esos filamentos que eran de cobre, donde México tiene un nivel importante de producción, ¿no? Terminó siendo un factor de crecimiento, porque solamente dedicaba a hacer esos filamentos, pero ya no solamente para los luminarios de casa, sino para todo tipo de luminarios, los automóviles, de los trenes, de los aviones o lo que fuera. Y con eso volvió a crecer. Y eso es algo que tenemos que trabajar, ese es el desafío del país, dejar de hacer lo básico para comenzar a producir cosas con mayor sofisticación que tienen un mayor valor agregado y por lo tanto un mayor valor en el mercado. Ese es un segmento. Otro elemento que es importante, sobre todo para las más pequeñas, es asegurar mercado. Y el primer escalón de trabajo es el tema de compras públicas, ¿no? Ya hay instrumentos que están mejorando, están por implementarse, y ahí desde el Ejecutivo y me gustaría también con el Congreso trabajar en generar oportunidades de compras, no solamente Compras Mi Perú, que es digamos el instrumento más publicitado y más requerido y más efectivo a corto plazo, pero no es eficaz en el mediano plazo, sino me estoy refiriendo a las compras públicas. Entonces, en el mercado de compras públicas, donde hay más o menos una posibilidad de compras de 1.500 millones de soles anuales, que es una cantidad importante, podemos comenzar a articular trabajos conjuntos, como por ejemplo organizar de manera conjunta ruedas de negocios que nos permitan justamente acercar a las diferentes instancias de gobierno, ¿no?, con MIPES a partir de los requerimientos y de las fichas técnicas que el sector público tiene, ¿no?, para determinar compras de diferentes productos, porque el sector público, ustedes lo saben desde el Congreso, compra todo. Se compra diferentes productos que fabrican las MIPES, entonces hay que dar la oportunidad de acercar a al sector público estas MIPES que muchas veces no saben. Luego, trabajar, no tener una visión mucho más integral de cadenas. De ahí estamos trabajando entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Dentro de los propios ministerios, ¿cómo articulamos? Si hablamos de cadenas que vienen del campo, trabajar desde la agricultura, pasar por producción y pasar por comercio exterior, de manera que utilicemos mejor los recursos y potenciemos estas cadenas productivas. Y ahí estamos, en ese esquema estamos trabajando y hemos seleccionado algunos productos, ¿no?, mirando fundamentalmente las regiones. No estamos hablando de café, cacao, granos andinos, peces amazónicos, que es importante, alpaca, ¿no?, que son productos que tienen un enorme potencial. Y estamos mirando después
en cada región mirar de potenciar algún producto, ¿no? Estamos evaluando la posibilidad de ir en cada región, evaluar qué potencial realmente hay y comenzar a trabajar esos productos adicionales para llevarlos al mercado interno primero y luego, conforme se vaya mejorando, el llegar al mercado internacional. Por ejemplo, ¿no? En el cacao, lo que queremos hacer, nosotros tenemos un buen cacao con algunos problemas de cadmio y otros elementos que nos están restringiendo algunos accesos a los mercados, pero no tenemos una pasta de cacao buena, ¿no? Y lo que exportamos es pasta de cacao, ¿no? Y normalmente lo que consumimos nosotros del exterior son chocolates, ¿no? Elaborados en otros países, pero con nuestro insumo. Lo que vamos a querer trabajar, y estamos evaluando eso, de incentivar aquí, entrar a ese segmento de nicho más alto, hacer una bombonería fina, por ejemplo. Pues tenemos todas las condiciones, tenemos la pasta de cacao y tenemos un conjunto de productos, de jaleas, de frutos que podemos trabajar, ¿no? La maracuyá, el camu camu, el copiazú, productos que tendríamos que ir validando a ver si es que las combinaciones de esta bombonería pasan a ser buena y que se va a venir al mercado. Y con eso potenciaríamos un segmento que no va a ser masivo, pero los mejores van a poder lograr. Entonces son los elementos que tenemos que ir trabajando poco a poco, mirar, yo creo que más el mediano plazo, ¿no? Que es uno de los desafíos que tenemos como gobierno, de no solamente atacar la coyuntura, que es la que nos apremia permanentemente, pero también que tratar de construir un mediano plazo para consolidar algunos segmentos productivos de todo el potencial real que tenemos en el país. Gracias, señor viceministro. Justo en esa línea, sí, el Perú cuenta, ¿no? con una riqueza de recursos naturales y es lamentable que no se ha explotado, ¿no? Y me llama mucho la atención lo del cacao porque justamente vemos países europeos, ¿no? que consumen el chocolate y es carísimo, ¿no? Y en el Perú, pues no somos beneficiados de esa producción, ¿no? Entonces creo que ahí también podrían articular más con el Ministerio de Comercio Exterior o el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque nosotros que tenemos la representación de algunas ligas parlamentarias de amistad con distintos países, a nosotros nos comunican de que hace varios años que ya no hacen convenios, por ejemplo, con Arabia Saudita, que está muy interesado en colaborar con nuestro país para poder fortalecer esos recursos naturales. Entonces, es una recomendación para que se trabaje siempre de manera articulada, ¿no? Por otro lado, hablando de el grado de informalidad que existe en nuestro país, hoy por hoy, ya creo que ya vamos a llegar al 90% de informalidad, ¿no? Mal llamados informales porque son los emprendedores, ¿no? que finalmente mueven la economía de nuestro país. Ellos han sido los más afectados durante esta crisis política, social, económica, sanitaria y sin embargo la burocracia continúa, ¿no? Y para ellos es mucho más difícil llegar a ser formales. En ese sentido, nosotros, el Congreso, mediante la Comisión Multipartidaria Capital Perú, una comisión especial que se dedica al tema de las MIPES, presentamos un proyecto para mejorar la gestión de la inocuidad de alimentos industrializados, productos pesqueros y acuícolas, buscando, ¿no? con la finalidad de reducir la burocracia en las pequeñas y microempresas para que puedan acceder a sus certificaciones, obviamente cuidando siempre el tema de la higiene y salubridad que exige la ley. Y esto ya está en la Comisión de Salud. Hemos solicitado una opinión al Ministerio de Producción, una opinión técnica, y quisiéramos que nos apoyen, ¿no? con ese informe o con esa opinión respecto a este proyecto, porque
eso va a beneficiar justamente a los pequeños empresarios, ¿no? Y la consulta es cómo se está incentivando la formalización de las MIPES, ¿no? Gracias. Ahí es cierto, hay problemas de barreras administrativas, burocráticas que impiden el acceso, pero también creemos desde el Ministerio que el tema de formalización pasa por generar incentivos, no reducir únicamente costos. Ya está visto, o sea, hay normas que han reducido la tasa impositiva de las MIPES y realmente no ha habido un cambio sustantivo. No han habido otras iniciativas que buscan flexibilizar los costos salariales y tampoco han generado los impactos que se esperaban. Más bien, nosotros pensamos desde el Ministerio que ese es un tema de generar incentivos. Vale decir, quieres tener, y lo hemos podido ver en pandemia, parte importante de las razones por las cuales las MIPES no accedieron a los créditos de reactiva era que no tenían cómo justificar sus ingresos y no tenían cómo justificar su planilla, porque eran informales. Entonces, evidentemente, el Estado tiene que proteger y generar algunos espacios, y cuando se puso esos umbrales, tanto de ventas como de planilla a través de sus cotizaciones de salud, se caían y les ofrecían muy poquito. Realmente es cierto, les ofrecían a veces 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, que no servía para mucho, respecto a otros que tuvieron pues 100.000 soles, 200.000 soles, medio millón de soles, inclusive más. Entonces, ahí se evidencia, ¿no? El costo de la informalidad es que justamente no puedas aprovechar eso. Entonces, lo que hay que comenzar a hacer incentivos, ¿no? Y trabajar en esos incentivos. ¿Quieres acceder a compras públicas? Entonces tienes que tener ciertas condiciones de formalidad, por lo menos tener una planilla electrónica y mostrar que tienes trabajadores, porque es cierto, muchas veces hay empresas, y la SUNAT tiene esa evidencia, empresas que importan mucho y a la hora que lo cruzan con su planilla no tienen trabajadores. Entonces hay empresas que importan 10 millones de soles, 15 millones de soles al año y tienen un solo trabajador. Entonces ahí hay una evidencia que algo no está funcionando. Entonces vayamos por ese tipo de incentivos de acceso a la asistencia técnica, de acceso al mercado, de acceso al financiamiento con garantías que le permita crecer. Y con eso yo creo que vamos a ir avanzando rápidamente en la reducción de la informalidad. Más allá que pensar solamente en los incentivos clásicos de bajar impuestos. ¿Por qué? Porque las MIPES que son informales, que es un problema además cultural del país, no van a decir, ya, yo voy a entrar a pagar ahorita 5%, pero en X número de años ya voy a pagar completo y ya no voy a poder escapar. Prefiero pasar en el anonimato, ¿no? Y no me vean. Y eso funciona mientras la economía va caminando más o menos bien. Donde comienzan a evidenciarse los problemas es como en estos momentos críticos que estamos pasando de crisis en crisis de diferente orden. Primero la crisis de salud pública con la pandemia, luego la crisis política y ahora la crisis climatológica que no permite justamente una recuperación efectiva. Entonces ahí tenemos que trabajar, ahí de repente vamos a tener que evaluar qué tipo de mecanismos podemos usar y de repente vamos a tener que ver algunos espacios de mejora normativa en ese sentido. Muchas gracias, señor viceministro. El congresista Víctor Flores está solicitando el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. En realidad es necesario aprovechar la presencia de los dos viceministros porque no creo sinceramente que el Estado esté hoy en día en un buen pie para favorecer a las pequeñas, micro y medianas empresas. Entonces, la idea es cómo acercar, ¿no? Cómo acercar, aquí tengo yo algunas interrogantes. Primero, cómo acercar las MIPES, ¿no?, a ProInnovate Perú, o sea, pero de qué manera real, no de una manera declarativa, porque yo estoy observando de que, están respondiendo a las interrogantes de una manera bastante declarativa, que no está mal, pero de qué manera real, efectiva, ¿no?, se puede hacer que las MIPES se acerquen a los presupuestos de ProInnovate Perú y, por otro lado, cuál es la demanda real de las MIPES, ¿no?, con respecto a este programa y cuál es su presupuesto y si es que han logrado gastar ese presupuesto el año pasado, ¿no?
o por lo menos durante este año, cómo van en el porcentaje de gasto. Esa es la primera. La segunda pregunta es, escuché hablar que el cacao nuestro está contaminado de cadmio. Entonces yo creo, con toda sinceridad, que me parece que es necesaria una aclaración sobre esa afirmación, porque lamentablemente no la veo muy adecuada. O sea, el cacao nuestro no creo que esté contaminado de cadmio. Y si ha habido alguna contaminación en algún momento, ¿qué fuentes ha tomado el viceministro para decir eso, no? Porque si está contaminado con cadmio, también podríamos decir que está contaminado con cromo, con bromo, etcétera, ¿no? Entonces, yo le rogaría que, por favor, si no hay una respuesta real para eso, me haga llegar a la comisión o a mi despacho una respuesta específica sobre qué estudios, de qué tipo de análisis o qué agencias de análisis biológico, bioquímico o químico han utilizado para decir esto, o ha utilizado él para decir esto. Por otro lado también, y con eso termino, de qué manera el apoyo a las MIPES debe ser real, porque si nosotros queremos ingresar a ese club exclusivo de los países OCDE, lógicamente tenemos que calificar primero. Y para calificar primero, necesariamente tenemos que mostrar indicadores positivos con respecto a la formalización, por un lado, o a la integración de las MIPES a nuestro Estado, o cómo el Estado abre las puertas, pero también aquí no le rogaría que no sea una respuesta lírica, sino cómo el Estado abre las puertas y le dice, por ejemplo, a los productores de calzado de Trujillo o de cuero y calzado, el Estado necesita comprar tanto en un porcentaje de compras para las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, etcétera, pero de manera real, no declarativa. Muchísimas gracias, señora Presidenta, por su intermedio a los señores funcionarios. Muy amable. Muchas gracias, congresista. La palabra al viceministro. Sí, con su permiso, señorita vicepresidenta. Sí, varias cosas. Respecto a ProInnovate, el trabajo que se realiza, ProInnovate es una agencia que promueve la innovación a través de fondos concursables. Tiene un conjunto de instrumentos que se viene aplicando y su principal fuente de financiamiento para la aplicación son préstamos que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, fundamentalmente, entre otras fuentes, inclusive fuentes públicas. En este aspecto, son programas de mediano plazo, son programas de un periodo de años de ejecución y que se ejecuta a altos niveles. No tengo la cifra, le voy a hacer llegar a la comisión un informe detallado de los fondos de ProInnovate y cómo se dan estos fondos, que son fondos no reembolsables para las MIPES. Lo que sucede y lo que hace ProInnovate y lo que hace el Ministerio de la Producción es articular estos programas con un conjunto de actividades, primero de difusión, a través de ProInnovate mismo a nivel de todo el país, con charlas presenciales, charlas virtuales, para el acompañamiento de la presentación. Tenemos el Programa Nacional Tu Empresa, que apoya a las MIPES, no solamente con temas vinculados a la difusión, sino también a la asistencia técnica para ayudarlos a presentar sus propuestas. Vuelvo a insistir, este es un fondo concursable. ¿Qué significa que es un fondo concursable? Que las MIPES tienen que postular y las que presentan las mejores propuestas son las que ganan. Pues no tenemos un presupuesto indefinido. Tenemos que ajustar. Son programas que están limitados también por un límite presupuestal por cada fondo concursable y hay elementos que permiten el acceso bajo ciertas condiciones. No, igual, el Instituto Tecnológico de la Producción, que es a través de la red CITES, que son los centros de innovación tecnológica, son los que ayudan justamente a la mejora productiva. ¿Qué hacemos por ahí en los CITES? Es ayudar a que las MIPES puedan mejorar su producto. O van con una idea de producir algo, por ejemplo, un yogur de arándanos, ¿no? Arándanos hay en la zona norte del país, en Trujillo. Ahí tenemos un CITE en la zona de Chaymochi, y en ese CITE lo que se hace es se ayuda a mejorar, ¿no?, el producto. Se saca un producto, un prototipo de producto,
que después puede escalar a nivel de piloto y ya la empresa puede estar preparada para colocar un buen producto en el mercado, ¿no? Entonces, son actividades concretas, reales que hacemos. Definitivamente, el presupuesto es limitado y no podemos atender a los millones de pymes porque no nos alcanzaría el presupuesto público para hacerlo, pero comenzamos a trabajar de manera articulada. Adicionalmente, ¿qué hacemos? Hacemos ferias. Hace poco hicimos una feria acá en el Congreso de la República a través de la Comisión Capital Perú, ¿no? Que es una muestra de cómo articulamos y promovemos la colocación de productos en el mercado. Entonces, sí hay un trabajo articulado, un trabajo que llega a las MIPES. Los principales beneficiarios de ProInnovate son las MIPES. Le voy a hacer llegar un informe detallado, señorita vicepresidenta, para que pueda repartirlo entre los miembros de la comisión. Respecto al cacao, no, yo no he dicho que hay una contaminación, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar un poco. Lo que he dicho es una realidad. El cacao, por razones nuestras, de nuestra tierra, de nuestro campo, no contiene niveles de cadmio por encima de los niveles que la Unión Europea solicita, ¿no? La Unión Europea, bajo sus mecanismos de defensa del consumidor, pone determinados parámetros, y lo que ha sucedido hace unos años es que nuestro nivel de cacao, sobre todo en pasta, supera esos límites y tenemos algunas restricciones, ¿no? Entonces es una realidad. También voy a solicitar los informes de la Unión Europea, ¿no? Donde se pone registro. Yo no he dicho, y quiero que sea claro, que hay contaminación de cadmio, que es distinto. De manera natural, nuestros productos tienen eso. ¿Por qué? Porque esa es la riqueza de nuestra tierra también. Y que en este momento se ponen parámetros. Un problema adicional que se está teniendo y que estamos viendo cómo resolverlo está vinculado al café, ¿no? Con el tema de la tala. O sea, muchas de las plantaciones, una de las zonas donde se desarrolla el café provienen de deforestación. Y ya también desde la Unión Europea principalmente están poniendo algunos tipos de limitantes que estamos tratando de corregir. Entonces, no estoy criticando la calidad, estoy criticando un hecho evidente que escapa al propio trabajo del agricultor. Y es una cuestión de nuestra naturaleza, ¿no? Y así es, ¿no? Respecto al apoyo real a las pymes, estamos trabajando, ¿no? Yo creo que este gobierno asumió en los primeros días de diciembre y en enero de este año se aprobó un decreto de urgencia sacando una demanda de 176 millones de soles para Compras Mi Perú, para, a través de los núcleos ejecutores y del decreto ejecutivo 1414, se compre un conjunto de productos textil, confecciones, cuero y calzado para la Policía Nacional de Perú. En la actualidad venimos trabajando con el Ministerio de Economía, ¿no? Para conseguir demandas adicionales para uniformes escolares en kits completos, para mirar también uniformes de defensa. Estamos mirando temas de productos de mobiliario escolar, ¿no? O maderables, ¿no? Que estamos trabajando. Hay que entender que estamos también en una emergencia climatológica donde los recursos que se tenían se están destinando a atender a esa emergencia. No discutamos si estamos preparados o no. Lamentablemente la evidencia nos indica que no estamos preparados. Pero no es momento de mirar hacia atrás, comenzar a mirar cómo construimos y desarrollamos a futuro. Entonces, estamos trabajando de manera real, ¿no? De manera efectiva. Creo que ningún gobierno antes generó una demanda para Compras a Mi Perú en 2 meses, ¿no? Esa es una muestra de compromiso. Tenemos claro que no es suficiente, ¿no? Pero estamos trabajando para ir incrementando y acelerando, porque una manera de permitir la dinamización de las MIPES es a través de las compras. Si ellos no venden, no pueden crecer. Y estamos mirando, se acaba de aprobar el Fondo de Garantía a través de Impulsa Perú, ley que se aprobó en el Congreso, ¿no? 2.000 millones para dar préstamos a las MIPES. Con eso estamos esperando situar, sin considerar la cuota de buen pagador, colocar tasas alrededor del 10%. Estamos conversando con el sistema financiero para ver cómo se puede lograr ese tipo de tasas de interés, que sin duda son tasas de interés importantes y a las cuales podemos llegar en este momento y en este contexto. No podemos comparar con Reactiva, que fueron tasas excepcionalmente bajas, porque
contexto era distinto. Entonces, sí estamos trabajando. No es suficiente, pero seguiremos incrementando nuestra oferta de productos para mejorar la situación de las MIPES, no solamente en Lima, sino fundamentalmente en regiones. O sea, la orientación del ministro Raúl Pérez Reyes y de nosotros es trabajar en regiones. No estamos teniendo, no solamente es el ministro, nosotros estamos teniendo viajes permanentes a las regiones para tener contacto, ¿no?, con las pymes, tener contacto con los pescadores artesanales, que es lo que corresponde al Viceministerio de Pesquería, para poder justamente articular y encontrar soluciones para mejorar sus condiciones y puedan mejorar su producción y puedan tener una mejor calidad de vida. Ese es el interés que tenemos y ese es el trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, señor viceministro. No sé si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra. No habiendo más intervenciones, le agradecemos a la viceministra de Pesca y Acuicultura, a la señora Úrsula León, y al viceministro de MIPE e Industria, al señor Javier Dávila, por su participación en la presente sesión. Quedamos a la espera del informe o los informes de los distintos programas en beneficio de las MIPES. Creo que es importante no solamente del programa Innovate Perú, solicitado por el congresista Víctor Flores, sino también de los distintos programas como Punche Perú, Procompite, Programa Nacional Tu Empresa. Los invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que se considere pertinente. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10 de la mañana, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.